Era una situación en donde la mujer tenía que ser la base de la familia, ser, diríamos, la cabeza de la familia, pero era algo que no se daba a conocer por los medios de comunicación, sino hasta que empieza la primera intifada, que es en comienzos de 1987. Entonces la mujer, al ver que los hombres, sus seres queridos, como pueden ser sus maridos, sus hermanos o abuelos o esposos, tuvieron que salir a otros países a buscarse el sustento y conseguirse una mejor calidad de vida, pues les tocó a ellas tener toda esa carga encima de tener una familia encima sin tener ingresos. Yo diría que el papel de la mujer en los territorios palestinos es un papel de suma importancia, ya que son el pilar de lo que es el movimiento nacional palestino, porque ayudan a los hombres de una manera subliminal, de que realmente no se da a conocer, pero ellas, ¿sabes? Buscando el alimento, tratando de dar educación a los niños que no pueden ir a los colegios, tratando de ayudar a todos aquellos que están presos, que no tienen abogados, por ejemplo, los desaparecidos. Es una forma, como ya dije, subliminal de ayudar, que sin la ayuda de ellas, pues yo creo que esto sería totalmente un caos más grande del que ya existe. De la manera como puedan, aunque tengan un nivel adquisitivo bajo, tratan de ayudar en lo que puedan, ¿sabes? Ya sea en educar a los niños, en ir a campos de refugiados, dar la que sabe un poco de inglés, pues mira, yo enseño a los niños inglés, la que sabe coser también ayuda. O sea, yo creo que son mujeres emprendedoras con las pocas posibilidades que se puedan tener, con los medios que se tienen. Están más que nada ya metidas en guetos, ¿no? Se han formado guetos y bueno, no pueden acceder a los servicios de salud, lo que es educación, muchas no pueden ir a estudiar. ¿Qué ha sucedido? Que las mujeres han participado también en muchas manifestaciones en las que han sido encarceladas, y tras encarcelarlas pues ahí ha habido abusos y ha habido de todo. Entonces las familias que han optado por decir, pues tú no sales, tú te quedas en casa, en donde es que estarás más segura, ¿no? Entonces yo digo que es realmente una situación bastante difícil, que el que no la vive no lo puede entender para nada, porque esta falta de derechos no digamos como lo que solemos pensar que es por parte del hombre, ¿sabes? Sino que es la misma situación en la que se encuentra el país en si. Que la desigualtat realment radica en el fet de ser, en primer lloc, palestí i després de ser dona. Vull dir, és la doble desigualtat que pateixen aquestes dones, no? En el fet de que ja no només és que són estranyes en un estat terrorista, per dir-ho així, sinó també el fet de que són dones, per tant, tota la societat masclista que encara segueixen patint. De fet, elles ens parlaven una mica, no, des de l'organització aquesta Women Against Violence, que és l'organització que ens va acollir i d'on elles eren, que ens deien, no, que les dones, parlaven dels cercles de violència, no, que això, pel fet de ser dona doncs, eren discriminades, pel fet de ser dones dintre la seva pròpia societat, diguéssim, però també, i sobretot també en aquell context, el fet de ser dones palestines dins de l'estat israelià. En molt poc territori la situació és molt diferent. Llavors, en pocs quilòmetres et pots trobar amb realitats com, doncs això, població palestina separada completament de la població israeliana, amb unes dificultats d'accedir als serveis i de dificultats del dia a dia, de papers, del que sigui, molt important, com et trobes, doncs, això podria ser, per exemple, a Jerusalem, vam veure doncs, això, dones que per arribar al centre o per anar a treballar o per veure els seus fills tenien dificultats i estaven carrer per carrer, potser, no? I que havien de passar doncs, una sèrie de checkpoints o de portes d'accés, diguéssim. Com altres realitats com el que vam veure al desert del Negev, que doncs, era una situació, doncs, això, doncs, famílies que estaven
tenien risc de ser desallotjats de casa seva, no? I era un risc constant cada dia des de feia, doncs, potser anys. Perquè normalment quan es parla del mur de Cisjordània o del mur de la vergonya, bueno, com de tants que n'hi ha al món, no? Un pensa una cosa aïllada, no? Abstracta, que no és concreta. I llavors aquesta idea és per reflexar que sí que és concret, que és palpable, que és un mur físic i que existeix, no? I que a més es converteix en un mur psicològic, no? És una barrera a una integritat, una integració del pensament. I llavors realment volíem representar això, com seria Barcelona tallada per un mur, que tu vulguis anar a la platja, per exemple, o que tu vulguis anar a la Sagrada Família, i et trobes amb un mur que comença a traspassar la frontera de lo psíquic, no? De lo psicològic.